¿cómo les va? ¿Cómo andan todos? Bienvenidos. Hola. Buen domingo para todos, un placer enorme. Estamos empezando octubre, primer domingo de octubre, transitando el último trimestre del año. Nos encanta estar en la radio a esta hora, en la 990, en Splendid, haciendo Fuerza Natural. Acá estamos, el equipo de siempre, quien te habla, Milva Castellini, junto con Gabriel Barbagalo, con Fede López Feijó, con Lucas Novoa. Vamos a hacer una hora de sustentabilidad, de salud, de temas que te van a interesar un montón y que no es lo que escuchás habitualmente. Así que quédate pegadito a la radio, estés donde estés, y seguinos porque, nada, hay cosas que están realmente súper copadas para el programa de hoy. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenido. Hola, Milva, acá disfrutando el inicio de octubre. Vos sabés, son esas cosas que yo recuerdo de cuando iba a la escuela, que el 5 de octubre era el día del camino. Exacto. Y no sé para qué me sirve. Y no sé por qué me sirve. Tampoco. Te juro, Gaby, que lo estaba por mencionar. Mirá vos. Pero ¿por qué no se hablaron tanto del Día del Camino? ¿Qué? A ver, prefiero los caminos a la frontera, decía Joan Manuel Serrat, pero sí, ya, eso pero, sí. pero eso está porque comunica a los pueblos. Me parece, digamos, como metáfora es bárbara. Ahora, ¿por qué me quedó grabado esto? A mí también, Mirá vos, te lo juro. Y no lo hablamos antes. No lo mencioné porque dije es un plomo, sí. Pero te rebanco porque fui a lo mismo. Cuando miré. Bueno, feliz día del camino a todos los caminos que nos están escuchando. Bueno, hablando de camino, será la vinculación con el tema de educación vial, porque en realidad es el día de la educación vial. No sé si tiene una relación con esto, capaz lo desconozco. Sí. ¿Puedo decir que sí? No, capaz, dije. Bueno, no lo sé. Ahora vemos. Esa es la editorial de hoy y vamos a hablar del tema. Sí. Después vamos a hablar con Hernán Giardini. Hernán Giardini es uno de los referentes de Greenpeace en Argentina. Porque hay un fallo histórico que tiene que ver con que la Corte, a mí esto me sorprendió muchísimo, la Corte Suprema, o sea, fue pasando muchas instancias hasta llegar a la Corte, ordenó el cierre definitivo de una petrolera que operaba dentro de un parque nacional. Bueno, pero es como un casino en un jardín de infantes, lo mismo. ¿Cuántas instancias tuvo que pasar? O sea, llegó hasta la Corte, fue apelada a la medida, claramente. Yo entiendo las riquezas naturales, pero es como poner una fábrica de fósforo dentro de una estación de servicio, no sé cómo. Bueno, ahora vamos a tratar de entender cómo sigue esta historia y qué precedente está sentando y si hay más situaciones similares. Claro. Vamos con tu lado B y los temas de hoy, Gaby, los imprescindibles. Bien, el lado B tiene un título que se llama Maradona y la otra mano de Dios. Todos sabemos quién es el otro Maradona, que tiene que ver con el lado B de la medicina. Vamos a hablar del gran doctor Esteban Laureano Maradona, Milva. Bien, en temas de hoy... Sí. Perdón. No, como quieras, si no te cuento. En temas de hoy, la Ciudad de Buenos Aires avanzó con una sanción que era, o con una legislación que era necesaria, que era endurecer las sanciones por el maltrato animal y por la falta de higiene en la vía pública. La Ciudad de Buenos Aires tiene una presencia enorme de perros, sobre todo, en la mayoría de las casas y en las familias de los departamentos. Hay muchísimos. Y esto ha cambiado la fisonomía de la ciudad y también de las veredas y también de lo que hacen muchos, después de cansarse de esa mascota que tal vez apareció en pandemia, que fue como un rescate a la soledad o al aburrimiento y después no tanto ya. Entonces, bueno, han pasado cosas feas y está bien que se endurezcan las sanciones para que haya más conciencia. Y la cantidad de caca en las veredas porteñas, déjame de joder. Te salió de adentro. Escúchame, Gaby, voy a ser más cruda todavía. Te tenés que cagar en el otro para no levantar la caca de tu perro, es lo mismo. ¿Te acordás? Es que se joda el que viene atrás. En la época de Aníbal Ibarra, que había sacado un cartel que decía tu perro, tu caca, ¿te acordás? Pero sí, lo que pasa es que es una actitud tan despectiva. Perdón, si alguno está comiendo nuestros oyentes, perdón. Bueno, pero si es nada, es parte de la vida misma. Tan despectiva hacia el otro. ¿Viste? Es tremendamente grosera, es burda, es maleducada, es desconsiderada, es todo lo que está mal, no levantar la caca del perro, bueno. Y no sacarlo con bozal, si se trata de una raza grande, ¿sí? No llevarlo con correa, un montón de cosas que ponen en riesgo a todo el mundo. Sí. Bien. Ni que hablar cuando vienen los paseaperros con una jauría de 100 perros. Por supuesto, eso también no está, me parece. Igual los chicos están bien entrenados no dejan ninguna suciedad en líneas generales. No, eso no, pero digo... No todos están en condiciones de pasear perros y a veces tienen la pericia para hacerlo. Si una persona mayor se enreda con la correa, guarda, que los perros tironean fuera. Es un trineo, Mira, te cuento una anécdota rapidísima que le pasó a mi hija y pasamos a los imprescindibles. Ella venía con
Bueno, yo digo mi hija Abril, porque es como una hija mía del corazón, venía obvio, con su perrita, que es una Pomeranian chiquitita, paseándola con correa, como corresponde por Palermo, y de frente venía un paseador tironeado por muchos perros y empezó a gritarle: agarrala porque se la comen, agarrala porque la atacan. Y mi hija no podía creer, levantó la perra y se cruzó. O sea, el flaco no tenía pericia para controlar los perros que llevaba. O eran muchos perros, digamos. Pero no podés ir diciéndole: levantá la perra que te la morfan. Estamos mal. O sea, digamos que los perros lo sacaron a pasear a él en ese momento. Pero claro, por eso digo que quien controla, con todo el respeto por todos los paseadores que lo hacen muy bien, ¿quién controla realmente la condición del paseador? Desconozco si hay alguna cuestión o habilitación que tengan que tener, pero no es una pavada llevar 10, 5, 20 perros, ¿viste? No sé. Y los tamaños. Déjame decirte que en las mujeres imprescindibles de hoy te traje a una mujer, una de las mujeres más bellas que creo que tuvo la escena argentina, que fue Amelia Bence, Milva. Sí, enorme actriz. Bien, vamos a hablar de ella en las imprescindibles de hoy. Bien, vamos a desandar el tema del 5 de octubre, Día del Camino en el colegio. A todos nos hablaron de esto, no sabemos bien por qué. Tal vez tiene que ver con el Día de la Nacional de la Educación Vial. Por ahí va por ese lado, Gaby, yo creo que sí. Bueno, y en esta fecha un dato que nos llama la atención, que está buenísimo, lo hizo una compañía de seguros muy reconocida, encuestó, y resulta que la gran mayoría de los encuestados, casi el 90%, sostiene que los argentinos conducimos mal. Eso lo dice la mayoría, ¿sí? Pero lo más gracioso de esto, lo irónico, es que la mitad de los que responden que conducimos mal, dice que el problema es del otro que conduce mal, no soy yo. Somos argentinos, obvio. Claro, sí, conducimos horrible, pero la culpa es del otro. Obvio. Entonces, se estudió o se encuestó a unos 500 casos entre conductores de autos, de motos, ciclistas y peatones de 18 a 50 años, hombres y mujeres. La vara con la que juzgamos a los demás, como te dije recién, no es la misma con la que nos medimos nosotros mismos. A los otros sí le exigimos el cumplimiento absoluto de las normas, y a nuestras propias conductas siempre encontramos una excusa para poder justificarlas. Entonces, el relevamiento también mostró otro dato que es interesante, que es la altísima distracción por el uso del celular mientras se circula en la ruta, en las autopistas y en la calle, y también los peatones, conductores y peatones, que van mirando la pantalla mientras deberían estar atentos a conducir un vehículo o a cruzar correctamente una calle o caminar por la vereda. Entonces, educación vial a esta altura no solamente es saber señales de tránsito, es tener una responsabilidad compartida, es usar el cinturón, es respetar las velocidades, es no manejar si tomaste un poquito de alcohol, más allá de lo que establezca cada ciudad de porcentaje, es darle prioridad al peatón y no distraerse con el teléfono. Esta es la gran clave de los últimos tiempos respecto de los siniestros viales, Gaby, que hemos padecido y que padecemos a diario, ¿no? Sí, recordemos que somos uno de los países que no disminuimos la cantidad de incidentes de tránsito en los últimos 20 años. Todos los países del mundo han disminuido, nosotros mantenemos la misma cantidad de muertos y accidentados de hace 20 años atrás. Así que algo estaremos haciendo mal, Melba. Una pena, lamentablemente, pero para tenerlo en cuenta. Bienvenidos a todos, buen domingo, esto es Fuerza Natural. Fuerza Natural. Se puede. Podemos. Un mundo mejor es posible. Milva Castellini, Gabriel Barbagallo, hasta las 13 en Splendid 990. Bueno, lo decíamos en la apertura del programa y si no estabas, te lo recordamos. Nos sorprendió muchísimo enterarnos de que hubo un fallo histórico de la Corte Suprema, es decir, que fue pasando por distintas instancias al llegar a la Corte, que ordena el cierre definitivo de la actividad petrolera dentro del Parque Nacional Calilegua en Jujuy, lo cual nos deja a todos muy sorprendidos porque nos parece contradictorio, ¿no? Actividad petrolera dentro de un parque nacional. Por eso está el licenciado Hernán Giardini, que es coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace en Argentina, es amigo del programa. ¿Cómo estás, Hernán? Bienvenido. ¿Qué tal, Milva? Un gusto a todo el equipo. ¿Cómo están? Igualmente, bueno, la verdad que nos sorprende, primero, lo que te conté, esto de que haya una actividad petrolera dentro de un parque nacional. Sí. ¿Es algo habitual o era algo excepcional este caso? No, es algo excepcional, pero que de larga data, lamentablemente. Bien. O sea, cuando se creó el Parque Nacional Calilegua, allá por los años 70, se incluyó dentro de las áreas a proteger, más de 76.000 hectáreas,
una pequeña porción de 1.000 hectáreas que era un viejo yacimiento petrolero de YPF, ¿no? Se incluyó porque el área es valiosa, porque es una de las pocas zonas de la selva de Yungas, que es la zona pedemontana, la zona más plana. La selva de Yungas es una selva prácticamente montañosa, salvo algunas áreas de transición entre la selva y lo que es el bosque chaqueño, que es plano, ¿no? Y que tiene algunas especies similares, no todas iguales. Y allí hasta se había encontrado presencia de yaguareté, por ejemplo, para tener una magnitud de la parques nacionales, había considerado que valía la pena incluirlo dentro del parque. Ahora, nadie suponía, supongo que cuando se creó esto, que iba a pasar tantos años para sacar a las petroleras del parque, ¿no? O sea, Hernán, lo que está pasando es que la actividad petrolera... Sí. No, por el momento completá la idea, pues se te había cortado un poquito, completá la idea. No, que nadie suponía que íbamos a tardar tantos años en sacar a las petroleras del parque, digamos, las petroleras. Claramente es completamente absurdo, es ilegal, entre otras cosas también en la explotación petrolera dentro de un parque nacional. Por lo menos viola 3 normativas, la propia ley de parques nacionales, que solo permite actividades turísticas, como actividades, digamos, solo se puede hacer negocio del turismo dentro de un parque, pero no otra actividad. La propia ley de hidrocarburos dice que no se puede hacer explotación petrolera en áreas protegidas, y la ley de bosques, por ejemplo, posterior a todas estas cuestiones, ya del 2007, marca como las áreas de alto valor de conservación, claramente el Parque Nacional lo es, zonas a donde no debería haber actividades que puedan perturbar al bosque, ¿no? El bosque debe quedar más o menos intacto. Entonces, por lo menos 3 leyes violándolo, y obviamente además de absurdo e ilegal, es peligroso, porque obviamente la explotación petrolera en un parque puede generar varios impactos. Así que una larga lucha, que no es solo nuestra como organización, sino también de vecinos, de guardaparques, que en distintos momentos hemos hecho distintas formas de lucha, algunas desde las protestas, otras desde lo judicial, y concluyen, podemos decir, o es un principio de concluir este fallo de la Corte. Ahora, Hernán, la pregunta que a mí me surge es, ¿esto fue una extralimitación de la compañía o hay un error de previsión de que inicialmente se pensó que podían convivir y en algún momento estalló el conflicto? Porque a mí me suena raro que hayan creado el parque y que además hayan permitido un área de explotación. En algún momento eso iba a colisionar. Hubo varias cosas. Por un lado, demora en parques en resolver el tema. Por otro lado, aprovechamiento de la provincia de Jujuy en algún aspecto de ir concesionando a distintas empresas la explotación igual, a pesar de que en algunos momentos había planes de cierre, de remediación, siempre convivía, ¿no? De alguna forma, entre comillas, podemos decir, ¿no? Convivía el petróleo dentro del parque. Y también una falta de responsabilidad del gobierno nacional al decir, bueno, pongo el dinero para la remediación y el cierre de los pozos, porque cada pozo de los que hay tiene un costo de cierre importante que en un momento nadie quería poner. O sea, nadie quería poner la plata, el dinero para cerrar los pozos de algo de los cuales se habían beneficiado en algún momento el gobierno nacional, en un momento el gobierno de Jujuy y en otro momento petroleras de distinto origen, ¿no? Algunas petroleras eran chinas, otras eran estadounidenses, otras eran nacionales, digamos, fue cambiando quién se llevaba la porción de la torta, que tampoco es una explotación muy grande, no es tan importante en términos petroleros, ¿no? Pero convivía y no cerraba, a pesar de que los propios guardaparques luchaban internamente para que Parques asumiera un rol mucho más firme a la hora de decir esto no va más acá adentro. Ahora, perdóname, las partes del conflicto son, por un lado, parques nacionales, por otro lado, YPF, Sociedad del Estado, ¿o me parece a mí? A ver, hubo varias petroleras, un montón que fueron pasando, como te decía, en lo que terminó fallando la Corte es directamente contra las últimas que estuvieron operando, que son petroleras jujeñas, del Estado jujeño. Son las últimas que quedaron con la concesión. No decidió condenar a todas las que pasaron, decidió condenar a estas dos, al Estado Nacional y a Jujuy, a hacer el plan de remediación, de cierre y remediación al 2030, porque inclusive habían presentado en un momento un plan al 2049, que bueno, obviamente uno lo deja muy preocupado porque van a pasar varias gestiones y eso siempre puede generar que no se concrete a tan largo plazo. El riesgo de que no se concrete es altísimo. Además, hubo incendios en el parque, en la zona de petróleo, hubo
varios derrames, o sea, hay una situación, hay un pozo que está emanando todo el tiempo gases y líquidos con hidrocarburos, o sea, hay un daño ambiental constante, claro, en unos momentos más grave, en unos momentos menos grave, y eso debería tener una fecha de cierre, aunque compleja, a mediano plazo por lo menos, no a tan largo plazo. Eso es lo más interesante, que la Corte le pone fecha, dice, fines de 2030 esto tiene que estar cerradito, y a Parques lo pone como veedor de que esto se cumpla. De ¿no? que Tanto se cumpla, Jujuy claro. como el gobierno nacional y las empresas petroleras, que en definitiva son del gobierno de Jujuy, hagan la remediación. Estamos hablando con Hernán Giardini, que es coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace en Argentina. Hernán, otro tema que nos preocupa tiene que ver con el pedido que hizo precisamente Greenpeace a gobernadores de provincias del sur con vista al verano, donde lamentablemente comienzan los incendios forestales y además, después de haber dejado atrás un invierno donde no hubo suficientes lluvias ni nevadas y que hace que este escenario sea un poco más caótico o pueda llegar a serlo. ¿Se puede prevenir de alguna manera más allá de lo inevitable? Mirá, lo que se suma a lo que señalás es que el gobierno nacional tampoco está garantizando que haya fondos suficientes Además, para el combate. me olvidé, ¿no? Porque, de ese punto, sí. Porque sacó un fideicomiso que obligaba a que la plata que va para el manejo de fondos se utilice solo para eso. Recuerden que la cartera de la ministra Burrich absorbió un poco esta cuestión en una lógica de combate a catástrofes, podríamos decir, sí, sí, la que entra todo. Y es medio peligroso porque, bueno, la plata que, por ejemplo, se podía utilizar para prevención es probable que no esté, porque se piensa más en una mirada de ataque a catástrofes, ¿no? Y claro. Fue como si valiera lo mismo una inundación que un incendio, ¿no? Es medio como un fondo grande que queda en seguridad. El enfoque es de seguridad y no es un enfoque ambiental, ¿no? Que podría ser un enfoque así si viene desde la cartera de ambiente. Bueno, la preocupación de las provincias ya está porque no saben si van a contar con colaboración de Nación para esto. La capacidad de las provincias es limitada, pero deberían reforzarla y es un poco lo que le estamos pidiendo porque ya de hecho hasta hoy creo que salió un informe en el que hablaba de que ya esto se ha percibido, pero hoy ya hay alguna cuantificación del nivel de bajas precipitaciones que se han dado en tanto en otoño como en invierno en toda la región andino-patagónica, que pone obviamente al verano en una situación compleja, preocupante. Ya venimos de un verano en el que se consideraron los incendios los peores en las últimas 3 décadas, más de 30.000 hectáreas de bosque andino patagónico arrasadas, incluso en parques nacionales como Nahuel Huapi, Lanín, Los Alerces. Hablamos de zonas que estaban el bosque en inmejorables condiciones, en las zonas inclusive de reserva estricta, donde no llegan hasta los turistas. Así que venimos de un verano muy complicado y no pinta para nada bien, por eso le venimos pidiendo a los gobiernos provinciales que aumenten su capacidad, sobre todo de combate rápido al fuego, que es lo fundamental. Cuando un incendio de esa magnitud y con un verano seco se expande a muchas hectáreas, después la verdad que lo único que lo apaga finalmente es la lluvia. Hay todo un trabajo de combate importante, de contención al fuego, pero cuando el incendio uno ve que ya pasan 3-4 días y se expande a muchas hectáreas, lo que hay es un intento de controlar que no vaya a las zonas que pueda afectar a más población o a zonas muy valiosas en términos de biodiversidad, pero en definitiva apagarse se apaga con las lluvias, que no son típicas en el verano, porque la época de verano en el bosque andino patagónico es la época seca, es la época que no llueve, así que encima tenemos esta situación en la que el bosque está de alguna manera con poca capacidad de humedad frente a un invierno y un otoño con tan poca precipitación. Hernán, escuchándote un poco el fallo del tema anterior, del Parque Nacional, que nombrabas que puso como fecha límite el año 2030, parece que el 2030 va a ser la fecha en la cual el mundo se va a dividir en dos, en un antes y un después, donde antes era todo mal y a partir del 2030 va a ser todo bien, cosa que me temo que no va a ser así, desgraciadamente, y donde muchas veces, esto lo hablamos con Milva, empezamos a ponernos cada vez más escépticos. Bueno, la pandemia atrasó muchas cosas, tuvieron tiempo de echarle la culpa a la pandemia para muchas de las cosas que no pudieron hacer. ¿Cómo lo ves vos? ¿Seguís siendo optimista? ¿Seguís siendo optimista cauto o estás escéptico respecto de la realidad del 2030? Es cierto que cuesta cada vez más creer, porque el tiempo que tenemos para tomar medidas urgentes es cada vez menos, ¿no? Y no lo decimos los ecologistas nada más, lo dice la ciencia, lo dicen
científicos de todo el mundo y lo viene advirtiendo en cada cumbre de cambio climático, en cada cumbre de biodiversidad. La fecha 2030 aparece como una fecha importante para detener la deforestación a nivel global, que es uno de los temas clave en términos de protección de especies, pero también en equilibrio climático, digamos. Si una de las formas más, entre comillas, sencillas de por lo menos mitigar la crisis climática es no destruir más bosques, que es uno de los temas que más emiten y que al mismo tiempo nos vuelven más vulnerables a la crisis climática, ¿no? O sea que ahí hay la cumbre próxima, por ejemplo, tratando de ser optimista, la próxima cumbre que se hace en Belén, en Brasil, en el corazón de la Amazonía, es una cumbre climática que va a tener un enfoque de bosques importante y donde ya empieza a haber reuniones respecto a conformar un fondo global de que pueda llegar a los países con bosques para protección de los bosques. Eso sería un paso adelante en las difíciles conversaciones diplomáticas que hay en estas cumbres, a donde se cruza lo ambiental, pero con lo político, ¿no? Claro. Las posiciones políticas de los países, las alianzas que van más allá de lo ambiental, ¿no? Que tienen los países y los enemigos que tienen, entre comillas, los países a veces, más allá de lo que dicen los científicos, ¿no? Pero esta cumbre, a diferencia de otras cumbres climáticas, va a tener al tema bosques como protagonista, siendo que se hace en la Amazonía, y ahí esperamos que haya avances concretos, ¿no? No tanto metas. La meta ya está, 2030 hay que parar la deforestación. Bueno, ahora viene el cómo, ¿no? Y el cómo, entre otras cosas, incluye plata para proteger los bosques, que es clave para muchos países que estamos complicados en términos financieros, ¿no? Y que obviamente hay una responsabilidad histórica de muchos países que tienen que contribuir a mejorar esto por la contaminación histórica que han realizado, ¿no? Hernán, gracias por tu tiempo como siempre y por traernos la batalla que están librando en general en Greenpeace, que siempre hay una que está a la cabeza, digamos. Gracias y un abrazo muy grande. Abrazo grande, gracias. Hasta luego. Ahora el licenciado Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina. Y es así, Milva, estamos ahí a la vuelta del 2030 y bueno, cuando nos querramos acordar vamos a hacer Nosotros llevamos 4 años este programa, me acuerdo de los primeros programas, hablábamos de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y hablamos de 2030, parecía más lejano, de repente empieza a acercarse. Bueno, cuando llegue el 2030 vamos a tener ya, a ver, sacamos la cuenta, casi 10 años de programa, así que imagínate. ¿Cómo te ves? ¿Vamos a la pausa? Acordate que gracias, Hernán, saludos, vamos a la pausa. Acordate, perdón, que todo este reportaje como los demás quedan guardados en @Fuerza Natural Radio en YouTube. Avanti. Fuerza Natural. Cambia el chip. Descubre. Innova. Transformá. Milva Castellini. Gabriel Barbagalo. Hasta las 13 en Splendid 990. Más radio. Bueno, es tiempo de la columna del doctor Gabriel Barbagalo, lado B, y así lo presentamos. CIFEME es un sistema integrado por más de 750 empresas de medicina prehospitalaria, brindando cobertura en 20.000 localidades, lo que la hace la red de emergencias médicas de mayor alcance. Un solo teléfono, una sola factura, todo un país. Nuestro centro de contacto certificado bajo normas ISO cuenta con profesionales altamente capacitados que gestionan servicios de alta complejidad hasta en las regiones más apartadas de nuestro territorio. CIFEME, la red de emergencias médicas más grande del país. Bien, y decíamos en el título Maradona y la otra mano de Dios. Yo creo que pocos apellidos son tan conocidos en el mundo como el de Maradona. Hasta hace unos años decir Maradona abría ciertas puertas, acercaba algunas posiciones o facilitaba algunas gestiones, todo gracias a la aparición a mediados de los 70 de un morochito de Villa Fiorito que jugaba el fútbol como ninguno en el mundo, y a fuerza de un talento inmenso y de transgresiones incorregibles, su apellido se transformó en un ícono de los espacios más populares que lo llevaron al sitio de Dios, y su mano, tan pícaramente usada contra los ingleses, fue la mano de Dios. Pero si al ídolo Diego le apareció un Messi que le desafió el trono, a Maradona le antecedió otro Maradona, que también fue considerado un dios. Un diosito doctor, como los indios llamaban al doctor Esteban Laureano Maradona. De él nos vamos a ocupar. Un médico que eligió la humildad y el servicio por encima de la riqueza,
al tomar la decisión de quedarse en la comunidad indígena del Chaco durante casi 50 años. Este médico, nacido en 1895 en Esperanza, Santa Fe, y que vivió casi 100 años, provenía de una familia acomodada con participación política en distintas épocas de la historia. Prefirió la medicina como filosofía de vida. Pero el momento bisagra de su historia fue en el año 1935, cuando volvía de participar como médico voluntario en la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. El tren en donde viajaba sufrió un desperfecto en una pequeña localidad rural llamada Guaycurú, hoy Estanislao del Campo. Durante su parada, bajó a estirar las piernas y escuchó que en el andén un grupo de gente solicitaba la presencia de un médico para atender a una mujer que estaba a punto de claudicar luego de horas de trabajo de parto. No lo dudó, tomó su maletín y se dirigió en un sulky a ayudar a la desconocida paciente, a quien pudo resolverle su situación médica. Pero a su regreso, el tren había partido, y tal como lo cuenta él mismo, una verdadera multitud zaparrastrosa clamaba por ser atendida. En fin, amigo, empecé a atender y me quedé con ellos 45 años. Y fue el médico rural de los aborígenes, y también el maestro, el consejero, el veterinario, el partero y el botánico, un gran luchador contra la lepra que castigaba, y aún hoy castiga, a las comunidades indígenas. Su forma de sustento fue el trueque. Él atendía y los pacientes le ofrendaban frutas, panecillos, gallinas y otros alimentos propios de las familias Huichi, Tobas y Pilagás. Fundó escuelas donde fomentó la alfabetización y enseñó técnicas de cultivo, y en sus ratos libres escribía todo aquello que iba aprendiendo, y así publicó algunos libros: Medicina indígena, Vocabulario Toba Pilagá y Animales cuadrúpedos americanos. Pero también, durante todos esos años, incorporó a su profesión los conocimientos de la medicina tradicional de los pueblos originarios. Por eso, cuando escuchamos el nombre Maradona, inevitablemente recordamos al Diego endiosado por la gente, al gran futbolista argentino, pero también es oportuno reconocer al otro Dios, al doctorcito Dios, como lo llamaban los habitantes de la selva chaqueña, que lo conocieron y veneraron al doctor Esteban Laureano Maradona, personaje central de esta historia que usted merece conocer. Fuerza Natural. Se puede. Podemos. Un mundo mejor es posible. Milva Castellini, Gabriel Barbagallo, hasta las 13 en Splendid 990. Bueno, en nuestros temas de hoy hicimos foco en el tema de la Ciudad de Buenos Aires y la decisión de endurecer las sanciones por maltrato animal, y para quienes falten a la higiene en la vía pública. Hay una ley que se aprobó en la legislatura porteña que hace más severos los castigos para aquellos que maltraten o descuidan a los perros y gatos en la ciudad. Y además incluye multas también de varios millones de pesos, días de arresto y trabajos comunitarios entre las medidas de castigo, ¿no? Una de las principales novedades es la creación de un registro de infractores por maltrato animal que va a buscar identificar a quienes hayan sido condenados por agresión, abandono o tenencia irresponsable. A esas personas también se les podrá prohibir el contacto con animales por un término de hasta 2 años. Recordemos que en la ciudad hay cerca de 860.000 perros y gatos presentes en una de cada 4 viviendas. Ahí está la proporción, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, entre 2020 y 2024 se registraron unas 12.000 denuncias por distintos tipos de maltrato, desde encierro prolongado en terrazas o balcones hasta criaderos clandestinos. Bueno, hasta ahora muchas de esas causas terminan en penas muy leves. La nueva ley busca revertir esa situación, porque a nivel nacional el Código Civil es muy, o penal, sí, es muy endeble en cuestiones de la ley de maltrato animal. Me parece que era contravencional nada más, me parece. Absolutamente. Entonces, bueno, ojalá realmente cambie la conducta de las personas, y si no es así, que tengan un castigo ejemplificador. Igual, sí, porque realmente cometían atrocidades con los perros o con los gatos o con quien fuere, y nadie, no había consecuencias. Sí, y también
por no ser respetuosos en la vía pública, ¿no? Con los animales. Igual déjame decirte que tengo ya un poco el registro lleno, valga la redundancia, de registros de infractores de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Ya conozco un montón de registros de infractores de todo tipo. Vamos a ver si a este le vamos a dar un poquito de bolilla. Claro, tenés razón. También es burocrático, por eso finalmente. te digo, ¿viste? Porque si no es declamativo nada más. Sí, ¿viste? sí. Bueno, y te cuento te cuento que las contravenciones incluyen sanciones económicas que varían según la falta. Por ejemplo, encerrar un animal en un auto sin ventilación entre 30... Perdón, no parece que es el tiempo que iba a estar encerrado, no. Encerrar un animal en un auto sin ventilación le corresponde entre 30 y 60 días de trabajo comunitario y multas de hasta casi 2.800.000 pesos. Uh-huh. La cría ilegal de mascotas entre 30 y 90 días de tareas comunitarias y hasta 4 millones de multas. El abandono en la vía pública está penado con multas que alcanzan los 4 millones y hasta 30 días de arresto. Además, se reforzaron las multas por no cumplir normas básicas de convivencia con mascotas, no usar correo bozal, no llevar identificación visible o no recoger los desechos del animal en la calle. En este último caso, el monto puede llegar a 800.000 pesos. Me gustaría saber cómo van a hacer para cobrarlo, pero no importa. Según datos del Observatorio de Higiene Urbana, el 97% de las cuadras de la ciudad, repito, 97% de las cuadras, o sea, casi todas, presentan resto de excremento canino, una problemática histórica que se busca revertir con esta nueva normativa. Todo lo recaudado por las sanciones será destinado a campañas de bienestar animal, castraciones gratuitas y vacunaciones por los barrios. Vamos a ver, me encantaría algún día hablar con alguien, nos cuente, pasado un tiempo, cuántas de estas penalidades fueron ejecutadas o no, Milva. Sí, coincido, si lo hará la Guardia Urbana, si lo hará la policía, si lo harán, Guardia Urbana, supongo, no lo sé. Pero vos, un señor va por la calle, su perro hace popó, no le levanta el popó. Y bien, vengo yo, soy la Guardia Urbana, y digo, señor, venga, tiene que pagar 800.000 pesos, es probable que el señor se ría y se media vuelta y se vaya. Y le llegará una multa como te llegan las infracciones de tránsito. Sí, pero no tienen patente los perros. Claro, ¿cómo registrás? No sé cómo se va a implementar. Es una muy buena pregunta, no sé. Porque vos con una infracción de tránsito o tienen tu auto si te identifican, tu chapa patente, te exigen. Claro. Te piden un registro. Sí, hay que ver cómo se va a implementar esto. Buena observación. Me encantaría un poco más de claridad, digo, ¿no? Si queremos hacer algo mejor. Bueno, vamos a una tanda, ¿te parece? Sí, pausita y ya venimos, dale. Fuerza Natural. Cambia el chip. Descubre. Innova. Transformá. Milva Castellini. Gabriel Barbagalo. Hasta las 13 en Splendid 990. Más radio. Bien, y en nuestro espacio de las mujeres imprescindibles, en la voz de la señora, mi amiga Milva Castellini, vamos a hablar hoy sobre la bella Amelia Bence, Milva. Bueno, Gaby estuvo estudiando un poquito e indagando acerca de la historia de esta mujer que nació en Buenos Aires en 1914, que fue hija de un matrimonio de inmigrantes bielorrusos judíos de apellido Batvinnik. Y esta ciudad, la de Buenos Aires, pasó a ser el espacio de su infancia junto a sus padres y sus 6 hermanos. Era poseedora de una mirada que pronto se volvería leyenda, de unos ojos inmensos, verdes, luminosos, que el cine argentino nunca olvidaría y que además la recordaría para siempre como la mujer de los ojos más bellos del mundo. Desde muy chiquita mostró vocación por el arte y por consejo de las hermanas, Berta y Paulina Singerman, se inscribió en el Teatro Infantil Labardén. Y al poquito tiempo ya ingresó al Conservatorio Nacional de Arte Escénico, donde empezó a trazar un destino que la llevaría a convertirse en una de las actrices más admiradas de la escena nacional. Su salto a la fama llegó en la época dorada del cine argentino, los años 40, cuando brilló en películas como La Guerra Gaucha o El Tercer Beso. Pero más allá de los títulos, lo que va a quedar en la memoria del público, lo que ha quedado, fue su capacidad de transmitir ternura, fuerza y misterio, con esa mirada que parecía contenerlo todo y decirlo todo también, ¿no? Amelia vivió su carrera como
alguien realmente que dedica absolutamente todo lo que tiene para llevarla a cabo, con una entrega absoluta. Fue protagonista de grandes historias románticas, también de melodramas que fueron inolvidables. Trabajó con directores consagrados, compartió escenas con figuras muy importantes del teatro como Luis Sandrini, Enrique Muiño y Arturo de Córdoba. Supo también trasladar su talento al teatro y a la tele, siempre con la misma dedicación y entrega, ¿no? Su vida personal estuvo marcada por amores intensos y por viajes, pero sobre todo por una fidelidad inquebrantable al arte. Amelia Bence no se retiró nunca del todo porque siguió actuando, dando conferencias, evocando un tiempo en el que en el cine argentino brillaba en blanco y negro y en el que ella era, sin dudas, un símbolo de la belleza, de la sensibilidad y de la actuación. Amelia Bence vivió muchísimos años. Murió en el año 2016 y ya tenía 101 años. Después de una vida extensa, tan extensa como luminosa, y además quedó en la memoria de todos, recordada como la imprescindible mujer de los ojos más bellos del mundo. Fuerza Natural. Se puede. Podemos. Un mundo mejor es posible. Milva Castellini, Gabriel Barbagallo, hasta las 13 en Splendid 990. Sí, vos sabés que yo la recuerdo, Milva, Amelia Bence, la verdad que era impactante, ¿no? Esos ojos verdes. Cuando apareció la televisión color, o en el cine, porque la conocíamos, era como dice un poco el texto, era bella en blanco y negro, ¿eh? Claro, y tenía una expresión, no era solamente la belleza y el color de los ojos, sino era luminosa, de la mirada, ¿no? Era luminosa. Y aparte era muy simpática, era buena actriz de comedia también ella, no solamente dramática. La verdad que fue un ícono de la belleza, ¿no? Toda reconocida. Bueno, los ojos más bellos. Vos sabés que una vez, creo que se hizo una encuesta, Milva, creo que ella y Robert Redford fueron los ojos más bellos del mundo, femenino y masculino, ¿no? ¿En serio? Sí, lo leí en algún lado haciendo esta búsqueda. Sí, es verdad, no lo sé, pero está bárbaro, no me diga que no. Y aparte, sí. Y aparte si son, es merecido, porque los dos tienen un par de ojos maravillosos, ¿no? Maravilloso es hacer este programa también todos los domingos juntos, así que nos alegramos de volver a encontrarnos. Nos reencontramos el próximo domingo. Dale. Que disfruten muchísimo, que lo pasen lindo, que disfruten el ahora, que es lo único que tenemos. 12 de octubre el próximo. Claro. 12 de octubre. Va pasando rápido. Gracias, Gaby, por acompañarme siempre. A Fede López Feijó, que labura muchísimo, pero muchísimo en la producción y en los contenidos de nuestro programa, con una dedicación y una pasión únicas. A Lucas Novoa, que también se subió a esta aventura de hacer Fuerza Natural y está súper enganchado con los temas. Y si no, te digo, lo disimula re bien, ¿eh? No. Nos aportó algunos entrevistados. Sí, por eso. Parece que se copó, se copó de verdad. Y es un gran operador, además. Sí. Y soy Milva Castellini y es un placer enorme estar con vos. Hasta el próximo domingo, Gaby. Dale, nos vemos, Milva, acá nuevamente a las 12 en la 990 M Splendid. Besos a todos.